Bueno, vamos a comentar otro ejemplo más de vectores. Entonces tenemos dos vectores, el vector A que va del origen al punto 4,03 y el vector B que va del origen al punto menos 2,1,5. Y entonces tenemos que determinar el tamaño del vector A, la suma de los vectores, la resta de los vectores, el vector B multiplicado por 3 y la suma de 2 veces el vector A más 5 veces el vector B. Entonces el primero está muy fácil, lo que tienen que hacer es vector A, que se pone en letra bold o con flechita, las barritas significan su tamaño, que es la raíz cuadrada de sus componentes sumados elevadas al cuadrado, y eso me da 5. La suma, ¿cómo se realiza la suma? Se puede realizar de forma geométrica por la ley del paralelogramo o por la ley del triángulo, o si conocemos las componentes se pueden sumar las x con las x, o sea 4 con menos 2, las y con las y, o sea 0 con 1, y las z con las z, o sea 3 más 5, y me da 2, 1, 8. Un vector de componentes 2,18. Si hago la resta, resto las componentes, entonces 4 menos menos 2, 0 menos 1, 3 menos 5, y eso me da igual a 4 menos menos 2, es lo mismo que 4 más 2, que son 6, 0 menos 1 es menos 1, y 3 menos 5 es menos 2. Luego 3b, ese vector corresponde a multiplicar todo el vector por 3, o sea, triplicar su tamaño, que equivale a multiplicar todas las componentes por 3. Entonces 3 por menos 2, 3 por 1 y 3 por 5, y eso en total me da menos 6, 3 y 15. Y luego tenemos 2a más 5b, eso equivale a tener el vector a multiplicado por 2 más 5 veces el vector b. Este 2 entra a multiplicar cada una de las componentes. 2 por 4, 8, 2 por 0, 0, y 2 por 3, 6. Y lo mismo, el 5 entra a multiplicar todas las componentes, que es 5 por menos 2, menos 10, 5 por 1, 5, y 5 por 5, 25. Y luego pues lo que hago es sumo las componentes de la primera entrada con la primera entrada, es como sumar las x con las x, y eso me da 8 menos 10 menos 2. Luego sumo las componentes de la segunda entrada con las de la segunda entrada, y eso me da 0 más 5, que son 5. Y luego sumo las componentes de la tercera entrada con las componentes de la tercera entrada, 6 más 25 me da 31. ¿Sale? Entonces es importante mencionar que cuando realizo suma de vectores o resta de vectores, no puedo revolver las x con las x, las y con las y y las z con las z. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los vectores, que son segmentos dirigidos en 2D o 3D? De hecho es en 1D, 2D o 3D. Entonces supongamos que tenemos tres vectores, ¿verdad? Y tenemos que C y D son escalares. Entonces tenemos lo que son las siguientes propiedades. Y las siguientes propiedades son: yo puedo sumar A más B o sumar B más A y me da exactamente el mismo resultado. Yo puedo a un vector A sumarle el vector 0, que es el vector que tiene componentes 0, 0, 0, y me da el mismo vector, es como el neutro aditivo. Puedo ocupar la propiedad distributiva en los vectores con un escalar. Entonces C, si sumo los vectores y multiplico por un escalar, C es lo mismo que multiplicar escalar C por cada uno de los vectores y luego sumar. Y también hay asociatividad respecto a la multiplicación de vectores por dos escalares. De este lado tengo que puedo sumar primero, si tengo una triple suma de vectores, puedo sumar primero el segundo y el tercero, y me da el mismo resultado que sumar el primero y el segundo. También tengo el inverso o el negativo. El inverso de la suma, ¿verdad? ¿Vale? Que es más que inverso, tiene otro nombre. El negativo del vector A, y ese me da el vector 0. Y también es distributiva respecto a la suma de escalares, no solamente respecto a la multiplicación de escalares. Y el vector
A por el escalar 1, pues me va a dar el vector A. Estas propiedades, fíjense, se usan mucho también, bueno, empiezan cuando uno tiene números reales, son propiedades importantes y pues nos las van enseñando conforme aprendemos el manejo de la aritmética, aunque no explícitamente. Bueno, entonces, 3 vectores sería R3. Este B3 lo que significa es lo que llamamos un subconjunto de R3. Y particularmente tenemos 3 vectores que son muy importantes. Un vector que tiene tamaño 1 paralelo al eje X, que se le llama vector Y. Un vector J que tiene tamaño 1 paralelo al eje Y. Y un vector Z tamaño 1 también paralelo al eje Z. Estos 3 vectores son lo que se llamarían los vectores base. Y esos 3 vectores nos permiten construir cualquier vector en 3D, por eso son sumamente importantes y además son vectores constantes. Entonces, si nosotros los derivamos, por ejemplo, no pasa nada, son vectores constantes. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces lo que van a ver ustedes aquí es el arreglo de los 3 vectores, ¿no? Por ejemplo, en 2D tendríamos el vector Y y el vector J. En 3D tendríamos I, J y K. Y entonces en 2D cualquier vector que tengamos en 2 dimensiones lo podemos poner como un coeficiente por Y o un escalar por Y más un escalar por J. Y esos coeficientes se llaman coordenadas. O cualquier vector que tengamos en 3D lo podemos poner como un coeficiente por Y más un coeficiente por J más un coeficiente por K. No, por ejemplo, un vector podría ser XY más YJ más ZK. Y a los números X, Y y Z se les llama coordenadas del vector. Bueno, de tal forma que podemos escribir, por ejemplo, el vector A, que es A1, A2, A3, lo puedo escribir en suma de 3, que es A1, 0, 0, más 0, A2, 0, más 0, 0, A3. Y yo puedo sacar A1 como escalar de aquí de la primera entrada. De hecho estaría en los 3, nada más que aquí podría ser 0, A1, 0, 1. Entonces eso me da 0. Y me va a quedar A1 por 1, 0, 0. A2 lo puedo sacar como si fuera factor común. Y me va a quedar 0, 1, 0. Y A3 lo puedo sacar como si fuera factor común. A0, 0, 1. Y es lo que les decía. Si reescribimos, podemos construir cualquier vector A multiplicando su coordenada A1 por el vector Y más su coordenada 2 por el vector J más su coordenada A3 por el vector K. Es lo que nosotros llamaríamos, ¿no? Como llamaríamos al vector I, J y K como una base de R3 del espacio en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir una base? Una base es decir, los ingredientes para poder construir cualquier vector, ¿no? Por ejemplo, la base del pastel. ¿Cuál es la base de un pastel? Pues sería la harina, la leche y el huevo, ¿no? Por ejemplo, en términos de esos 3, pues yo podría construir cualquier pastel, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en una burda analogía. En este caso, I, J y K serían una base de R3, o sea, me permitirían construir cualquier vector en R3 o en un subconjunto que le llamamos B3, ¿no? Si lo represento gráficamente, lo que estoy haciendo es, estoy escribiendo el vector, o lo estoy construyendo el vector A, aquí en color azulito claro, como la suma de 3 vectores. El vector I escalado a 1, más el vector J escalado a 2, más el vector K escalado a 3, y la suma de estos 3 me da lo que es el vector A. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar lo que es a la siguiente, ¿sí? Entonces déjenme pasar aquí a la siguiente parte. Bueno, ese es donde se empieza a poner más interesante, ¿verdad? ¿Para qué sirven los vectores? Bueno, tienen muchas aplicaciones en física y ingeniería. Por ejemplo, en física, la manipulación de velocidad de aceleración o la construcción de lo que son las fuerzas resultantes, por ejemplo, en ingeniería. Entonces el ejemplito que ven ahí, ejemplo 7, tenemos una carga de 100 kilogramos que cuelga de 2 alambres
Y tenemos tres fuerzas, aunque ahí se representan dos. Tenemos la fuerza T1, que se llama tensión, la fuerza T2, tensión, y el peso hacia abajo. ¿Qué son las tensiones? Bueno, las tensiones son únicamente fuerzas, ¿sale?, que se generan porque estamos sujetando con una cuerda. Son como las fuerzas que genera una cuerda tirando hacia arriba, en este caso de los dos lados, pero con diferentes direcciones. Una forma 50 grados con la horizontal y la otra forma 32 grados con la horizontal. Entonces, uno de los objetivos de este tipo de problemas, de un área que se llama estática y que es una de las áreas fundamentales para los estudiantes de ingeniería, es explotar lo que se llaman las condiciones de equilibrio para determinar las fuerzas incógnitas. ¿Cuáles serían las condiciones de equilibrio? La condición de equilibrio preferencial, aquí la más importante, es que la suma de las tres fuerzas y la que no está pintada aquí, que es el peso hacia abajo, son cero, de tal forma que tenemos una condición de estática, es decir, no se mueve la pesa de 100 kilogramos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, este tipo de problemas, espero que se vea en el video porque está muy pequeñita la letra. Este tipo de problemas, ¿cómo se resuelven? Bueno, se resuelven tomando sumatoria de las tres fuerzas, ¿sale? E igualando a cero, o lo que tenemos aquí, que es lo mismo, que es T1 y T2, que apuntan hacia arriba, ¿sí?, cuyo sentido es hacia arriba, deben de ser el negativo de la que es hacia abajo, que es la fuerza, para que sumadas las tres den sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Pero cuánto vale la fuerza? Bueno, la aceleración, la fuerza hacia abajo, que es el peso, es masa por gravedad, y la masa, dice el dibujito, que vale 100 kilogramos y la gravedad vale 9.8, entonces tenemos hacia abajo 980 en dirección D. Bueno, ¿qué hacemos para poder resolver este problema? Bueno, lo que hacemos es sustituimos las fuerzas por esa expresión vectorial. Por ejemplo, la fuerza T1 tendría una componente en horizontal que la podemos calcular como T1, la magnitud de la fuerza por el coseno de 50 grados, en I, más T1 por seno de 50 grados en J, y la otra T2 sería T2 coseno de 32, va a apuntar hacia la otra dirección, y T2 seno de 32. Es decir, un vector podemos utilizar, vamos a regresar para que lo explique, ¿no? Es decir, un vector nosotros lo podemos descomponer en dos componentes, la componente en horizontal y la componente vertical, que pueden tener signo menos o más. Por ejemplo, aquí la componente horizontal tendría sentido negativo y la componente vertical tendría sentido positivo, ¿no? De hecho, tendrían que venir aquí, ¿no?, en la forma de lo que sería un triángulo. Entonces, hacia la derecha y la otra hacia arriba, y aquí sería al revés, una hacia la izquierda y la otra hacia arriba. Aprovechando que tenemos aquí un ángulo de 32, entonces aquí se formaría con la horizontal lo que es un ángulo de 32. Déjenme ver si tengo línea, creo que sí tengo línea, ¿no? Entonces es así, ¿no? Una, y la otra sería aquí así hacia arriba, ¿no? A ver si sale en el video, más o menos, ¿verdad? Y pues aquí tendríamos lo que es el ángulo 32 grados. Entonces únicamente lo que usamos nosotros son funciones coseno y seno. La función coseno está relacionada con cateto adyacente entre hipotenusa, que es la magnitud de la tensión, y la función seno está, seno del ángulo, que aquí sería también 32 grados, está relacionada con cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces los catetos, estas dos flechas que tenemos aquí, son precisamente la componente en X y la componente en Y, y eso nos permite, déjenme regresar a la anterior, eso nos permite reescribir la tensión T1, por ejemplo, componente X en dirección de Y, componente Y en dirección de Z, y lo mismo para T2. ¿Cuál es la parte importante? La parte importante es que en esta igualdad tenemos dos direcciones que son independientes.
En 2D, la dirección en X y la dirección en Y son independientes. En 3D, la dirección en X, la dirección en Y y la dirección en Z son independientes. ¿Por qué son independientes? Bueno, porque así son las propiedades del espacio en el que vivimos, ¿vale? Y ese espacio lo simulamos matemáticamente cuando realizamos la definición de sistema coordenado, pero finalmente tiene que tener las mismas propiedades. El espacio matemático en el que trabajamos en la computadora, en el papel, pues ese tiene que tener las mismas propiedades del espacio físico en el que vivimos, si no, no tendría sentido usar esa analogía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que como las dos direcciones son independientes, entonces lo que está de este lado en I, que es T1 coseno 50 grados más T2 coseno de 32 grados, tiene que ser igual a lo que está del lado derecho, que es 0i, perdón. Y lo que está del lado izquierdo en J debe de ser igual a 980, que es precisamente la separación que tenemos aquí en dos ecuaciones. Entonces, este es un sistema de ecuaciones, perdón, de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que son la magnitud de T1 y la magnitud de T2. ¿Cómo se puede resolver? Pues una forma de resolverlo es, por ejemplo, despejar T2 de la primera ecuación, que es la más sencilla porque tiene 0, no 980, sustituirlo en la segunda, simplificar, y me va a quedar que T1 es 839 newton. Y luego regreso a sustituir donde despejé T2 y me da 636, y por lo tanto puedo ya expresar T1 y T2 en términos de, ya conociendo las magnitudes. Por ejemplo, T1 sería, su componente en X sería el valor de T1, que es 839 por coseno de 50, luego ese 643 sale de T1 por el seno de 50, y luego este 539 sale de, perdón, 636 por menos 636 por, no, más 636 por coseno de 32 y más 636 por seno de 32, ¿no? Entonces, esa es una forma de mostrarles lo que es lo que se llama la aplicación de los conceptos de cálculo vectorial, ¿sí?, a lo que es los problemas en ingeniería, por ejemplo. ¿Sale? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Bueno, ¿por qué introducimos este tema de vectores si estamos hablando de geometría en el espacio y en el tiempo? Bueno, lo introducimos porque nosotros necesitamos definir, podemos usar los vectores para definir ciertas figuras geométricas en el espacio 3D. La más simple es la ecuación de una línea recta. La ecuación de una línea recta es esta que vemos, la línea recta es esta que vemos en L, y si ustedes se dan cuenta, podemos hacer coincidir un vector con la línea. Es decir, si nosotros tenemos un punto x0, y0, z0 por donde pasa la línea, y tenemos otro punto x y y que es un punto cualquiera de la línea, si nosotros definimos dos vectores, uno que va del origen al punto 0 y otro que va del origen al punto xy, resulta que realizando la operación de vectores, que es la resta, podemos generar este vector A, que es en esencia paralelo a la línea, que es lo que vemos aquí como vector B. Es decir, el vector B que ven ustedes aquí es lo mismo que el vector A, pero convertido en tamaño 1. ¿Sale? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros generamos un vector que es el vector R0 más el vector B multiplicado por T, que le llamamos parámetro, podemos generar cualquier punto de la línea recta. Por ejemplo, si T es igual a 0, esta ecuación, que es la ecuación de la línea recta en 3D, pues va a caer en este punto, que es el R0. Pero ¿qué pasa si T es positivo? Si T es positivo, entonces el vector R o la operación de R con B va a quedar en cualquiera de estos puntos hacia arriba.
Y si T es negativo, va a quedar con esos puntos hacia abajo. Eso es lo que llamamos generar con vectores. Generar con vectores una figura geométrica en 3D, en este caso la línea recta, con la ayuda de un parámetro T que va cambiando de valor. En este caso el parámetro T tiene un número infinito de valores. Si es negativo, estoy generando los puntos de la recta que están hacia abajo. Si es positivo, estoy generando los puntos de la recta que están hacia arriba. Esto se llama parametrizar, es decir, utilizar un valor de un parámetro, un parámetro con valores en un conjunto, ¿sí? Que cuando varías estos valores, pues me genera todos los puntos de una figura geométrica. Solo que hay una pequeña cuestión que es importante. Si las figuras son líneas rectas, basta con tener un parámetro. En cambio, si son superficies, necesitamos dos parámetros, entonces ya se complica más, ¿no? Se complica más definir cuánto valen esos parámetros y cómo generar la superficie. Se vuelve más complejo. Y si tenemos un volumen, necesitamos tres parámetros, se vuelve todavía más complejo. ¿Por qué es importante esto de la parametrización? Y aquí, usando los vectores para generar una figura geométrica, bueno, porque eso permite realizar operaciones de forma más sencilla. ¿Qué operación es importante o es muy importante en las aplicaciones de esto? Por ejemplo, encontrar la longitud de la curva entre dos puntos A, B. O encontrar la magnitud o el área de una superficie en 3D, o encontrar el área de un volumen en 3D. Hay muchas operaciones o muchos métodos numéricos que requieren encontrar perímetros de curvas en 3D así arbitrarias, áreas de superficies en 3D así muy generales, o volúmenes de figuras en 3D así muy arbitrarios, ¿no? Y por lo tanto es importante tener una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos la longitud de esta curva general en 3D representada por esta ecuación en términos de vectores y con diferente valor de parámetro, requerimos algo que se llama una integral de línea, que es como dividir en pedacitos y luego para cada pedacito ir sumando, ¿no? Con un número infinito de pedacitos. Si tuviéramos una superficie, requeriríamos realizar una doble integral o una integral de superficie para calcular la superficie y así sucesivamente con una integral de volumen. Bueno, vamos a pasar a la siguiente para aquí no extenderme. Entonces, era lo que les decía hace rato, ¿verdad? Que ya les comenté, las ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas. De hecho, si se dan cuenta, había como una ecuación de vectores. Una ecuación de vectores representa primera componente del lado izquierdo igual a primera componente del lado derecho, segunda componente del lado izquierdo igual a segunda componente del lado derecho, y tercera componente del lado izquierdo igual a tercera componente del lado derecho. Es decir, comparación de las X, de las Y y de las Z, y estas tres ecuaciones describirían lo que es una línea recta en 3D de forma paramétrica. ¿Por qué se llama paramétrica? Pues se llama paramétrica porque cambiando los valores o dándole diferentes valores de t, pues generas todos los puntos x, y, z de lo que es la línea recta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, si tenemos el punto R0513, ¿sale? Y tenemos el vector 1, 4 menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ejercicio no lo puse aquí, pero lo que te pide es que construyas las ecuaciones paramétricas de una línea recta que pasa por este punto y que es paralela a este vector. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, convertimos o expresamos la ecuación como R igual a R0 más T por B, ¿vale? Simplificamos lo más que se pueda, o sea, agrupamos las I's, las J's y las K's, que no se pueden revolver porque son direcciones independientes en el espacio matemático que emula nuestro espacio físico. Y entonces dice, las componentes de vector R son la X, Y y Z,
Y entonces la x, que es como comparar peras con peras, la x es igual a 5t, ¿no? La y es igual a 1 más 4t y la z es igual a 3 menos 2t. ¿Sale? Y entonces ahí tenemos las ecuaciones paramétricas de la línea recta. Una parte interesante es, ¿y cómo grafico esa línea recta con esas ecuaciones paramétricas? Bueno, eso lo vamos a ver cómo se realiza en Wolfram. ¿Sale? Y aquí tendríamos la representación gráfica. El vector R es este, el vector B lo podemos dibujar, el vector B aquí sobre la línea recta o saliendo del origen, pero va a ser lo mismo, va a dar un vector paralelo. Bueno, vamos con otra figura más general, que es lo que se llama un plano en 3D. ¿Qué características tiene un plano en 3D? Bueno, un plano en 3D tiene las características de que es una figura que pasa por un punto R0 y es una figura también que si nosotros tenemos otro punto X, Y, Z que está sobre del plano y hacemos la diferencia de vector R menos R0, o sea los vectores que van del origen a los puntos que definimos, resulta que la diferencia va a estar sobre el plano, ¿sale? Va a habitar sobre el plano. Y si definimos un vector que es normal al plano, resulta que estos dos vectores, ¿sale? Que es el R menos R0 y el N, van a ser perpendiculares, ¿sale? Y yo les voy a definir ahí en clase, les voy a hablar rápidamente de lo que es el producto escalar. El producto escalar es una operación que te da un número, ¿vale? Y está muy relacionado con el ángulo que se forma entre los dos. De hecho, sería la magnitud de este vector n por la magnitud de la diferencia por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Pero como es 90 grados el ángulo, resulta que el coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces, fíjense, cualquier punto, entonces repito, cualquier punto X, Y, Z arbitrario que esté en el plano va a ser tal que esta diferencia de vectores que construyo en producto escalar con el vector perpendicular al plano me va a dar 0. ¿Sale? Entonces, de aquí nosotros podemos sacar las ecuaciones paramétricas. Perdón. Las ecuaciones paramétricas de lo que es un plano tridimensional. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿cómo le hacemos ya para simplificar la ecuación? Bueno, lo que definimos, por ejemplo, es la normal como un vector que sabemos que es perpendicular a ese plano con coordenadas A, B, C. R es el vector así que va del origen al punto X, Y, Z que está sobre el plano, y R0 es un vector que va del origen al punto X0, Y0 y Z0, que pues es el punto que está sobre el plano. Entonces la condición, dijimos, es R menos R0. Si lo hacemos, acuérdense que restamos componente a componente. Entonces X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0, esa es la resta. Y luego si hacemos el producto escalar con n, pues eso tiene que ser igual a 0, porque el producto escalar depende del ángulo entre los dos vectores, y el ángulo entre los dos vectores pues es 0, ¿no? Bueno, entonces ahora sí hacemos el producto escalar. ¿Cómo se define la operación producto escalar que vamos a ver en clase? Se define las x con las x, más las y con las y, más las z con las z. Entonces a multiplicado por x menos 0, más b multiplicado por y menos y0, más c multiplicado por z menos z0. ¿Sale? Y entonces, esta sería la ecuación del plano, es decir, cualquier punto que esté sobre del plano, al sustituir su x, su y y su z, pues me va a quedar de este lado que 0 es idéntico a 0. ¿Sale? Nosotros podemos, si desarrollamos y agrupamos, podemos simplificar y lo podemos escribir de esta forma. Es decir, si separamos AX, BY y CZ
como lo que tenemos aquí, y juntamos todos los términos que no tienen x, y, z, o sea, por ejemplo, ax, x0 más b, y0 más c, z0, en la letra D, pues vamos a tener una ecuación más simplificada. Entonces, cuando uno vea una ecuación de este tipo, x a la 1, y a la 1 y z a la 1 más un coeficiente igual a 0, eso es para nosotros lo que llamamos un plano en 3D, ¿vale? Básicamente. ¿Cuál podría ser ecuaciones paramétricas? Bueno, también se puede interpretar con los términos particulares de A, B, D y C, pero aquí generalmente lo que tenemos, lo que son los libros del cálculo, es darnos la ecuación en general, más que una forma paramétrica. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema para no extendernos mucho. Bueno, entonces nosotros tenemos otras figuras como el cilindro, que es una superficie que consta de rectas, ¿verdad?, paralelas entre sí y que pasan por una curva aplanada, que se llaman generatrices, ¿verdad? Por ejemplo, uno piensa en un cilindro, ¿sale? Con dos círculos, ¿sale? Y el cuerpo, ¿no? Que es un tubo, ¿verdad? Sin embargo, los cilindros, en términos más generales, pueden tener distintas formas, ¿verdad? Por ejemplo, z igual a x cuadrada es esto que vemos aquí, y estas son las líneas paralelas, y eso se llama cilindro parabólico, ¿vale? Entonces tiene líneas generatrices, ¿verdad?, paralelas, como nuestro cilindro de tubo, ¿verdad?, y dos tapas. Sin embargo, aquí un costado es lo que es una parábola. Otro ejemplo, bueno, en general nosotros llamamos, hay otros ejemplos de lo que son tipos de cilindros, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a mencionar después. Entonces, superficies cuadráticas, perdón. ¿Qué significa una superficie cuadrática? Bueno, en general, si nosotros combinamos ax cuadrada más by cuadrada, o sea, combinamos los cuadrados de nuestras tres variables con las variables a la una, con la multiplicación cruzada, por ejemplo, en términos de xy, yz, xz, más una j, donde todas las variables, ¿verdad?, a, b, c, d, e, f, g, h, i y j son constantes, podemos obtener lo que se llama la superficie cuadrática. Es decir, nos va a dar una superficie de forma muy particular, dependiendo de los valores de esa constante. La más simple es el plano, ¿no? Y esa se genera cuando tienes a, b, c, d, e y f igual a 0, y nada más sobrevive g, h, i y j, que era lo que acabábamos de ver. Tiene la particularidad, eso se demuestra en cálculo de varias variables avanzado, que normalmente lo hacen los matemáticos y se llama análisis matemático. Se puede demostrar que si nosotros trasladamos y rotamos el sistema de rotación, ¿sale?, o sea, el sistema de referencia, lo trasladamos y lo rotamos, algo que es muy común en ingeniería, por ejemplo en robótica, podemos escribirlo en la forma que tenemos aquí: ax cuadrada más by cuadrada más z cuadrada más j, o también ax cuadrada más y cuadrada más z, ¿no? Entonces eso es muy importante en las aplicaciones de ingeniería y también de física, en donde nosotros podemos llevar siempre rotando sistemas y trasladando a cosas más simples, ¿sale?, que permiten poder realizar operaciones más rápidas, ¿no? Que eso lo voy a comentar en clase, el impacto de poder manipular los sistemas de referencia. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Por ejemplo, si nosotros graficamos x cuadrada más y cuadrada sobre 9 igual a i menos k cuadrada sobre 9, entonces podemos generar, por ejemplo, lo que se llama una elipse. Particularmente el caso interesante es jugando con alguno de los valores de x, y, z, por ejemplo, igualándolo a 0. Por ejemplo, si yo igualo z, si pongo z igual a 0, puedo obtener la ecuación de la elipse que está aquí. O si igualo y igual a 0, puedo obtener la ecuación de la elipse que ven aquí.
o si pongo z igual a cierto valor, por ejemplo k, puedo generar la ecuación de la elipse que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, aunque es un poco laborioso, nosotros podemos, manipulando la ecuación, trazarla sin el uso del software, que la realidad es que ya como las formaciones son muy aceleradas, pues ya normalmente lo que hacemos es enviarlos directo al software para avanzar más rápido. Bueno, ahí tenemos la figura, diferentes figuras de lo mismo, que es la anterior, ¿verdad? Déjeme verificarlo en el libro, lo mencionamos en clase, y cuando uno hace cortes, lo que se llaman trazas, ¿verdad? Observa distintas figuras, ¿no? Tenemos otra figura, y cuadrada menos esta cuadrada, que se llama paraboloide hiperbólico, ¿verdad? Tenemos hiperboloide de hoja, de estos, ¿sí? Y hay muchas figuritas, ¿no? Entonces ahí no se alcanza a ver muy bien, pero paso en clase, ¿verdad? Entonces, de cómo va cambiando la ecuación y se van formando diferentes figuras, ¿no? Elipse, dos conos, paraboloide elíptico, hiperboloide de hoja, paraboloide hiperbólico, hiperboloide de dos hojas, etcétera. Aplicaciones de las superficies, bueno, hay varias, ¿no? Aquí, por ejemplo, paraboloide sirve, es muy útil porque recolecta todos los rayos de ondas electromagnéticas que vienen paralelas, los refleja hacia un solo punto que se llama el foco del paraboloide. Y, por ejemplo, si tienen información, esas ondas electromagnéticas, por ejemplo, radiofrecuencias, lo manda aquí al centro donde se pone un detector y se puede recolectar la información. Por ejemplo, la televisión satelital, que estuvo de moda hace ya varios años, ¿no? Como 20, 30 años, pues la gente tenía sus antenas parabólicas en su casa y de esa manera podían capturar la información, decodificarla y tener acceso a televisión satelital, ¿no? Que fue de moda. Ahora eso ya, con el internet ya tenemos acceso a todo eso, pero hace 20, 30 años, ¿verdad? Era muy de moda esto. Los reactores nucleares, que tienen hiperboloides, torres de enfriamiento, que básicamente lo que hacen es transferir el calor hacia la atmósfera por un mecanismo de transferencia de calor o de ingeniería térmica. Son muy comunes las torres de enfriamiento o los hiperboloides, que se producen para cierta transmisión de engranajes. Bueno, entonces mencionamos aquí brevemente las cosas, pero las vamos a extender en lo que es ya la clase presencial. Con esto terminamos.